6 versículos del capítulo 10, capítulo 10, del 1 al 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Vamos a ver si lo entendemos un poquito con el resumen, y si no, pues después aclaramos. Pablo comienza la batalla contra las fuerzas de mal en Corintio, apareciendo con su uniforme de soldado para establecer el ejemplo a todos los que siguen. Revela 4 características de un soldado que puede triunfar en la guerra espiritual. Es compasivo, valiente, competente y calculador. Antes de que Pablo comience su asalto a los falsos apóstoles y sus seguidores, expresó su poca disposición para entrar en combate. Los buenos soldados no se agradan por usar su fuerza mortal y lo hacen solo con gran reticencia. El poder del guerrero noble está restringido a su compasión y lo ejerce solo cuando no hay otra opción. Tal fue el espíritu con que Pablo presentó esta sección enérgica de su epístola. Antes de que Pablo ejerciera su poder apostólico, manifestó su compasión. Rogó a la minoría insubordinada por la mansedumbre y ternura de Cristo que terminaran su rebelión y se reconciliaran con la verdad. En lugar de buscar venganza personal sobre sus enemigos, les mostró la misma paciencia que el Señor Jesucristo había tenido con él. Quienes creían que Pablo era un enclencle estaban drásticamente equivocados. Cuando todos los intentos de compasión se agotaran, él pelearía con firmeza para preservar su integridad por el amor a la verdad. Pablo los llamó al arrepentimiento por su deseo compasivo de perdonar a los rebeldes. Si lo hacían, cuando estuviera presente, no tendría que usar de aquella osadía con que estaba dispuesto a proceder, dada su autoridad. El apóstol les rogó que no lo forzaran a mostrar la valentía para confrontar de la cual era capaz. El apóstol pelearía esa guerra, si era necesario, contra alguno que lo tenían como si anduviese según la carne. Los falsos maestros y sus seguidores difamatorios acusaban a Pablo de vivir según la carne, es decir, de que le controlaban los deseos pecaminosos de la incrédula humanidad y que surge de un corazón corrupto. Los campos de batalla de la historia están llenos de los restos de soldados valientes pero mal equipados. El soldado cristiano debe estar apropiadamente armado para la lucha y además de ser compasivo y valiente. Todos los creyentes son soldados en la guerra espiritual contra el reino de las tinieblas. No hay excepción ni aplazamientos. Pelean por la verdad de las Escrituras, el honor y la gloria del Señor Jesucristo, la salvación de los pecadores y la virtud de los santos. Sin embargo, una guerra espiritual no puede pelearse con éxito con armas de la carne. Por lo tanto, las armas del arsenal de Pablo no eran producto del ingenio humano, la ideología humana o la meteorología
metodología humana. Pelear con éxito una guerra espiritual requiere armas del arsenal celestial. Solo las armas poderosas en Dios son adecuadas para la destrucción de las fortalezas de los enemigos. Las armas de la carne no pueden atacar con éxito las fortificaciones formidables en las cuales los pecadores se encuentran atrapados. Estas armas impotentes no pueden llevar a la destrucción de tales fortalezas, que Pablo definió como argumentos, una palabra general que se refiere a cualquier pensamiento, opinión, razonamiento, filosofía, teoría, psicología, perspectiva, punto de vista y religión, sea humanos o demoníacos. Las fortalezas aquí consideradas no son demonios, sino ideologías. La noción de que en la guerra espiritual hay confrontación directa con los demonios es ajena a las Escrituras. Los cristianos que confrontan verbalmente a los demonios gastan energía y muestran su ignorancia sobre la guerra real. No estamos llamados a convertir demonios, sino pecadores. La batalla es más bien contra las ideologías falsas que hombres y demonios propagan para que el mundo las crea. Las armas condenadas están inclaustradas en las fortalezas de las ideas que se han convertido en sus prisiones y finalmente en sus tumbas, a menos que la creencia en la verdad los libre. Pablo también definió las fortificaciones de ideas de los pecadores como toda altivez, es decir, cualquier sistema de pensamientos no bíblico al que se exalta como la verdad, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta es la clave. La guerra espiritual no es una batalla contra los demonios, es una batalla por la mente de las personas que están cautivas por las mentiras que surgen en oposición a las Escrituras. Todos los incrédulos tienen antes de la salvación una fortaleza en la cual intentan ocultarse del verdadero conocimiento de Dios. Tales fortalezas tienen formas ilimitadas en la filosofía, la psicología, las religiones del mundo, los cultos, las formas de apostasía del cristianismo o el naturalismo evolutivo, y son las fuerzas predominantes en la cultura occidental de hoy día. El objetivo de nuestra guerra es cambiar la forma en que piensan las personas, derribar los argumentos que tengan, liberándolos de la cautividad de las ideologías condenatorias, pero haciéndolos cautivos a la obediencia a Cristo. Para esto es necesario una arma adecuada. Para atacar y derribar las fortalezas de las falsas religiones, opiniones, creencias y filosofías, solo una arma será suficiente: la verdad. Es tan obvio que Pablo no lo menciona. Solo una cosa expone y corrige las mentiras: la verdad. Por consiguiente, la única arma ofensiva en la armadura del soldado cristiano es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La clave para tener éxito en la guerra espiritual es volverse más experto en blandir la espada de la palabra de Dios contra las mentiras que crean los demás. Es imposible luchar contra el error sin conocer la verdad. El soldado competente entiende la importancia crucial de ser oportuno. En lugar de disparar a ciegas y arriesgarse a matar tropas amigas, espera hasta que el enemigo esté claramente a la vista. Pablo tuvo la valentía y la competencia para castigar toda desobediencia en Corintio. El apóstol no permitiría que los portadores del error destruyeran la iglesia, pero también tenía que hacer esperar la disciplina hasta que la obediencia de la iglesia fuera perfecta. Pablo no desataría su formidable poder apostólico sobre nadie sin que cada uno tuviera asumido una posición. De esta forma sería claro quién acepta la verdad y quién la rechazaba. Sería compasivo con los primeros, pero a los segundos se encontrarían con un Pablo valiente y altamente
competente como opositor. No es cuestión de si los cristianos lucharan la guerra espiritual por la verdad contra las mentiras. La batalla es inevitable. Pero quienes tienen éxito en el conflicto imitarán la compasión, valentía, competencia y precaución paulinas. Amén. Bueno, no es fácil, ¿verdad? Así a simple vista parece como sencillo, pero luego termina complicando la cosa, ¿verdad? No es tan fácil. Pero Dios es el que nos está entrenando. Amén. No es una cosa que tú puedas hacer sin el entrenamiento y el poder del Espíritu Santo. Y ahora, a ver, justo comentarios. Ahí está, ahí podemos seguir. Bueno, bienvenidos los que os habéis incorporado mientras que estábamos leyendo la palabra. Estamos, segunda de Corintios 10 del 1 al 6. Cambiamos de tercio y estamos claramente enfrentándonos directamente contra el enemigo. El enemigo parece, ¿verdad?, que es nuestro vecino, nuestro cónyuge, ¿verdad?, nuestro hermano en la iglesia, ¿ok? Pero en realidad el enemigo es espiritual, está esclavizando a los humanos y no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus. Pero esto no nos da esa de decir, no tengo que luchar, me tengo que poner a batallar sobre los demonios, porque en realidad nosotros no vemos demonios, no sabemos dónde están, y disparar a ciegas, ¿verdad?, como algunos hacen, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, no sirve de mucho, ¿ok? Porque no hay resultados. Entonces, sí, te empoderas, te crees que tienes mucho poder, te crees que tal, pero en realidad se ríen de ti porque no es lo que realmente Dios está diciendo. Tenemos un enemigo, ¿y cuál es el enemigo? Satanás. ¿Qué hace Satanás? Ata, ¿verdad?, aquellas personas que nosotros tenemos que predicar el evangelio. Los ata con mentiras, con filosofías, con ideas, con religiones, con humanidad, con incredulidad. Los ata. Es decir, en realidad lo que aquí está diciendo es que nuestra lucha es una lucha contra una fortaleza que hay en la mente de todas las personas que todavía no están, y que esas mentes, ¿verdad?, atrofiadas por el enemigo, están trayéndonos batalla contra el evangelio. No pueden vencernos, y no pueden vencernos porque no luchan contra nosotros, luchan contra Dios, y Dios es invencible. Pero nuestra misión es luchar contra ellos. ¿Para qué? Para desatar esas fortalezas, ¿verdad? Y traer a esas personas a la obediencia a Cristo. Y no porque ellos sean obedientes van a ser salvos, ¿no? No, cuando vienen a Cristo y la verdad les llega, automáticamente en Cristo son obedientes, porque en Cristo somos Cristo. Y no nos cuesta, ¿verdad? Lo difícil es ser obediente cuando somos esclavos. No puedes, eres esclavo. Por mucho que seas esclavo, tú tienes que obedecer a quien te esclaviza. Y si ese que te esclaviza es Satanás, Satanás te prohíbe enteramente obedecer a Dios, aunque a veces, ¿verdad?, te hace estrategia como parece que estás suelto y que puedes elegir, pero lo hace para introducirse en los medios, ¿verdad?, de luz y traer tinieblas a esa luz, para que esa luz no siga ascendiendo y siga quitándole, ¿verdad?, esclavos a Satanás. Entonces, el versículo clave que yo he marcado aquí en amarillo, y que es el que hoy tenemos que entender claramente, es: porque las armas, podemos leer el 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sí, estamos en la carne, somos conscientes, ¿verdad? Ahí todavía nuestro corazón, el pecado, ¿verdad?, que tiene nuestro corazón, y la carnalidad aún nos asedia, pero eso no quiere decir que nosotros andemos, que militemos, que seamos, no, eso ya pasó. Todo lo viejo pasó, ahora todo es hecho nuevo. Y sí, hay un proceso hasta que te das cuenta que ahí Satanás está trabajando con muchos, que les hace caminar por un camino ancho pensando de que ya son de Cristo y todavía no han pasado la puerta, ¿verdad? Pero ya cuando uno pasa la puerta, cuando uno ya ha nacido de nuevo, cuando uno tiene el Espíritu Santo, cuando entiende claramente que pertenece a la milicia de Cristo, ya no anda según la carne, ¿verdad? Ahora, si no ando según la carne, tampoco las armas, ¿verdad? Porque estamos en una batalla, en una guerra todavía, no pertenecemos a este mundo, somos enviados, embajadores y también soldados, ¿verdad?
y estamos en una guerra espiritual en la que nos hemos envuelto. Bueno, de repente pasamos del campo enemigo, del enemigo malo, de los malos, al campo de los enemigos buenos, y ahí nos convertimos, ¿verdad? Es como el juego este del Tula, ¿no? Que cuando le pegas a uno, pasa a tu grupo, o el de la olla, ¿no? Hay distintos grupos, equipos, juegos de esos, ¿no? Que es un cubo contra otro, pero cuando uno le coge al otro, pasa. Pues esto es así. Y ahora estamos, ¿para qué? Para liberar a aquellos esclavos. Pero es que resulta que esos esclavos son los que utiliza Satanás, ¿para qué? Para traer mucha oscuridad. Ahí Gerardo con su enfado, ¿verdad? Con todas esas ideologías que están confundiendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, con todas esas porquerías, ¿verdad? Que están haciendo Satanás a través de los hombres, ¿verdad? Para confundirlos y para hacerlos, ¿verdad? Es tener unas fortalezas ahí gigantescas, personas que nacen con un sexo, que ahora tienen que ser otro sexo y que van en contra de la naturaleza y que, bueno, que todo eso ya sabemos nosotros y que tenemos mucho cuidado porque hoy en día cualquiera te puede denunciar, pero con valentía lo decimos, ¿verdad? Entonces habla, dice, porque las armas, vale, ahora ya soy soldado de Cristo, ok, amén, nada puedo hacer porque va a ser Él el que lo va a hacer, ¿verdad? Porque nada puedes hacer tú qué vas a poder hacer, es la palabra, Él te va a dar el poder y Él mismo, es la palabra la que va a poder. Entonces, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, señores. Olvídense del corazón, olvídense de la estrategia, olvídense, ¿verdad?, de todos esos. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esta palabra fortalezas es clave en este asunto, porque en realidad la fortaleza, ¿verdad? Y dice que las fortalezas, derribando argumentos, tiene que ver fortalezas dentro de lo que pienso, dentro de lo... Nosotros, si ya estamos salvos, ya tenemos la mente de Cristo, pero contra quien luchamos, ¿verdad? ¿Verdad? Que son esas fortalezas, eso que ha colocado el enemigo en la mente de lo que parece que no es nuestro enemigo, que no es nuestro enemigo porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero esa fortaleza, ese pensamiento, ese razonamiento, ¿verdad? Por eso personas como que no tenemos lucha contra ellos vienen contra nosotros con todo el arsenal de filosofías, de ideas, de cosas y son capaces de traer, oh sí, yo adoro a Dios, yo no sé qué, pero te tengo un odio que, ¿cómo es posible, no? Entonces esos argumentos, ¿verdad? Esos pensamientos, ¿verdad? Y esa altivez, ¿no? Es decir, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que sé y tal, y esto, lo otro. Esto es lo que nosotros... Ahora nuestra arma no es carnal, sino poderosa en Dios. Y dice el comentario que en realidad no pone cuál es nuestra arma. Aquí dice que dice, porque la arma de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero no indica cuál es el arma. Pero que toda la palabra es clara y definida. ¿Cuál es el arma? ¿Cuál es el arma que venció a Satanás? ¿Cuál es el arma que ha sido capaz de llevarnos de la esclavitud a la salvación? ¿Cuál es el arma que vendrá y juzgará y con una sola, ¿verdad?, bala de su arma será posible? Eso es la palabra. Ahora la palabra, ¿verdad?, es la verdad. Y la verdad no es nuestra verdad, porque a veces uno dice, si digo la verdad, no, está hablando de la palabra, está hablando de la palabra. Ahora, si tú tienes que utilizar, ¿verdad?, esa espada, porque todo el elemento de la armadura del cristiano es defensivo, menos la espada, y la espada está simbolizando la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra. Ahora, si tú tienes que usar ese arma, en este caso la palabra de Dios, tendrás que aprender. Esto es como, imagínate que te regalan un arma láser de esas con un montón de botones, y tendrás que saber cómo se maneja ese arma, y por eso la importancia de conocer la palabra, porque es a través de la palabra cómo nosotros vamos a poder traer batalla
a todas esas fortalezas que están puestas. Ahora olvídate de la lucha espiritual. Eso es un engaño total. Yo veo un montón de ministerios, un montón de iglesias, un montón de gente que están... Mira, yo digo, el poder que tienen yo creo que se lo dan los propios demonios para entretenerlos. Y están todo el día ahí cogiendo babas. Colocan como una especie de bandejita para no manchar el suelo de las babas. Están todo el día recogiendo babas y yo estuve siguiendo algún ministerio de estos, como el de Tibi Joshua, que ya murió, ¿verdad? Pero ahora continúa la mujer y digo, hace años yo lo vi, cuando lo vi me impresionó mucho y dije tal, y ahora después de muchos años vuelvo a verlo y siguen recogiendo babas, no avanzan. Yo digo, esto es un mero entretenimiento. En vez de estar utilizando el arma contra las estructuras, están luchando contra unos demonios que entran, salen, se convierten en babas, yo qué sé. Lo que hacen ahí, pero que en realidad, sí, mucha visión, mucho poder, mucho lo otro, es todo un engaño. Tengo un amiguete, entre comillas, que estamos ahí un poco discutidos porque me la ha jugado mal y está que no entera y estoy esperando, ¿verdad? Como decía Pablo, entregándoselo un poco al mundo para ver si se da cuenta claramente de la posición donde está, cree que tiene el ministerio de liberación. Y él va liberando, ha escrito hasta un libro, liberando demonios, y él los habla y los reprende y los manda a no sé dónde y tal, y ve resultados temporales. Porque yo conozco a personas que él ha liberado y que siguen igual. Temporalmente algo pasa, pero luego siguen igual. No ha destruido los argumentos. Simplemente ha estado tocando. Olvida, no, la Biblia no habla. ¿Qué pasa con Jesús y con los demonios que saca Jesús? Yo no veo a Jesús ahí luchando contra los demonios. Yo veo a Jesús soltando la palabra, desatando, ¿verdad?, a las personas con la palabra. Es Jesús, tú. Y sí, no, te digo que en un momento dado tú puedas reprender y el demonio pueda liberar, y porque a veces los demonios atan a las personas de forma que es que ya no son ni conscientes para que te escuchen, ¿verdad? Hay personas... Entonces, bueno, yo no sé cómo nos va y qué puede hacer Dios o qué no puede hacer, porque Dios tiene... Yo veo a Jesús, ¿verdad? Había uno, ¿verdad?, que se echaba al fuego y tal, y en el nombre de Jesús sal fuera. Y después tuvieron que hablarle. No es que le eche fuera, ya se ha convertido. No es porque le digas, mira, di que crees para que se marche el demonio. Ahora, lo que sí puedo garantizar, y es una tremenda mentira de Satanás, es que Satanás no puede controlar a uno que es de Dios. Si eres de Dios, ¿cómo va a entrar un demonio? Si tu cuerpo es el templo del Espíritu, ¿cómo va a estar el Espíritu con un demonio? Se quema. Entonces, no, todo eso de las guerras espiritual, de reprender al demonio, trabaja, estudia, aprende, come la palabra, entiende, exponte a la palabra para que se te revele, porque contra más se te revele, contra más la entiendas, contra más seguridad tengas en la palabra, tú vas a poder tratar y vas a poner, cuando se pongan delante de ti, esos que ahora te pegan palizas, ¿verdad?, con la palabra, es que este versículo, es que esto, estás equivocado y tal, unas estructuras aquí que tú sabes que no son correctas, porque le ves en la cara el odio a la persona que te está diciendo, y mira, si eso fuese verdad, me lo diría con amor, pero, y no tienes la capacidad porque todavía no estás entrenándote con la palabra, prepárate con la palabra. Prepárate con la palabra. Ay, esto no he podido hoy. Vete a casa y haz ejercicio, ¿verdad? Para en el próximo enfrentamiento tú puedas palabra. Porque no eres tú. Es Dios. Es la palabra. Y bueno, ellos, claro, yo en algunos enfrentamientos, la gente es absurda a veces. Y te dice, ¡esta palabra! Y yo digo, ¿cómo entenderá? Si está diciendo claramente lo que yo estoy diciendo la palabra. Y la otra está ahí afanando la palabra porque la palabra. Y le explicas y cuando ve que está, ¡tum!, se va otra palabra y te... Deja la palabra de su trabajo. A lo mejor no ves el resultado tú, pero la palabra va a hacer su trabajo.
porque no se trata de nosotros que somos carnales, aunque no militamos en el Espíritu. Señor, tú eres el poderoso. Tú eres el poderoso. Yo simplemente soy un colaborador tuyo por tu misericordia, porque aún así, si no fuese porque tú estás en mí, me inspiras, yo no puedo hacer nada, todo lo haces tú. Acuérdate, es importante. Estamos siempre, el enemigo, los pensamientos, Satanás, nuestro corazón está constantemente metiéndonos en la cabeza de lo que tenemos que hacer, y lo que hacemos y lo que no podemos hacer. Y todo el día está ahí, ¿para qué? Para que no, ay, que no puedo, ay, que no sé, ay, que... No se trata de nosotros, señores. Que se lo diga a Dios. Tú le dices, mira, no me lo digas a mí si ya lo sé. Pero si quien va a hacer todo es Dios, díselo a Dios. Porque yo no, mira, yo sí. Si yo no hago esto es porque no lo tengo que hacer. Porque si lo tuviera que hacer, lo haría Dios. Y aunque me utilizara a mí, utiliza burros, ¿cómo no me va a utilizar a mí? Que soy más que un burro. Entonces, pero el problema es ese. El problema es que trabajas sutilmente en tu mente. Ay, no sé. No puedo, me es incómodo, me gustaría hacer esto, y si hiciera esto, y si pasara lo otro. Y estamos todos los días ahí pensando que somos nosotros los responsables de lo que hacemos, y cuando... No, ya, esto es lo que tenemos que aprender en Somos la Luz. Que no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de mi pensamiento, de mi corazón, se trata del pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios es su palabra. ¿Y tú quién eres para saber todo el pensamiento de la palabra? Tú podrás conocer lo que la palabra y el pensamiento te revele. La palabra de Dios es demasiado para nosotros. Para que ya tengo el Espíritu Santo, yo ya conozco toda la palabra. No, es Él el que nos lo revela. Igual que nos lo revela, nos lo tapa. Porque Él es dueño, Él sabe. ¿Quién? Yo soy... Tú sabes más que Él, ¿no? Y esa es nuestra confianza. Y en eso tenemos que pararnos. ¿Para qué? Para que cuando vengan los argumentos, para cuando vengan... Porque Satanás es muy hábil y prepara a sus soldados muy bien. Saranyu, te equivocas. El decreto es del propio yo. Bueno, Saranyu, luego subes y hablas conmigo, ¿vale? Aquí, en público. Y me lo dices con la palabra. Entonces, no tenemos armas carnales, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿En quién? ¿En ti? No, en Dios. Esas armas son poderosas en Dios. ¿Tú qué arma conoces? Sino la espada de la palabra. ¿Hay algún arma en la Biblia, verdad? ¿Hay algún cañón? ¿Hay algo que, verdad? Algunos dicen, la oración. No. La oración lo único que nos hace es estar en contacto con el jefe. La oración no nos hace estar en contacto con nuestro jefe. La oración nos hace predisponer el corazón al corazón de Dios. Yo no quiero sentir, yo no quiero, Señor, pero es la palabra. La palabra. ¿Cómo vas tú? Sí, alguno dice, bueno, voy a orar y orando se va a convertir. ¿Dónde pone? No, es la palabra. Tú tienes que predicar. Tú tienes que decir el evangelio. Tú tienes que llevar la palabra. Tú tienes que echar la semilla. Somos sembradores. Hoy vamos a ver en el taller del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Por Zoom, esa parte de Lucas, de la parábola del sembrador, ¿verdad? Si quieres, ya sabes, tienes que apuntarte másdecristo.com y desde ahí nos dices. 2 horas después que termine el live empezamos por Zoom, ¿verdad? Ok. Y espero que los que estamos no falten. Interesante el día. Entonces, poderosa. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. Pero no tú, porque tú la utilices vas a tener poder. Es la propia palabra. Entonces necesitas la palabra. Ahora, cuidado. La palabra de verdad. No la palabra que tú quieras
sacar. Porque esto es cierto, que muchas personas interpretan la Biblia a su propia palabra. Y hay pobrecitos de que lo hagan, porque el que cambie una palabra, una tilde, y estoy hablando de la interpretación, son malditos. Bueno, son malditos hasta que se arrepientan y digan, Señor, perdona. Yo fui maldito durante 22 años creyendo que era cristiano porque estaba en un grupo mal. Estaba en un grupo que no trabajaba bien, había ese espíritu, había fortalezas, había cosas que impedía claramente que el orgullo humano, la naturaleza humana, ¿verdad?, se arrepintiera y dijera, vamos en control tuyo, Señor, eres tú quien nos tienes que dirigir, solo tú puedes hacernos, y es tu palabra, y es su palabra. Yo puedo sentir cómo están esas personas porque yo estuve como esas personas. Y no es que yo dudaba durante los 22 años, yo luchaba y defendía con argumentos, yo también tenía. Y así trabajaba y machacaba. Y ellos cómo trabajaban, cómo rompieron esa estructura en mí. Bueno, Dios me ablandó, porque yo la verdad es que llevaba unos años que decía, madre mía, yo no sé por qué no dejo de creer, porque la verdad es que era de peor en peor en mi vida, un montón de cosas, pero bueno, la misericordia de Dios me hacía seguir esperando y esperando. Había utilizado esto que hablo en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, ya no vas a agarrar mi dinero, ahora libero mi dinero. Y estaba ahí todo el día ahí orando así, y parecía como algún día pasaba, pero luego volvía otra vez a quitarme todo lo de la cuenta y andaba hecho polvo. ¿Cómo quitaron esa fortaleza que yo tenía? Que fortaleza de 22 años, aun con la palabra mal interpretada, ¿verdad? Que ahora veo, digo, Dios mío, ¿cómo yo leía esto? Dios mío, ¿cómo entendía esto? Dios mío, ¿cómo entienden esto? Pues son unas fortalezas ahí que no te dejan pasar a la verdad. Y te agarran argumentos. ¿Y cómo me derribaron todos esos argumentos? ¿Cómo me derribaron esa altivez, esas doctrinas, ¿verdad? ¿Cómo me llevaron cautivo a la obediencia a Cristo? Porque yo no era obediente a Cristo. Tú has escuchado, ¿verdad? Ay, sí, soy cristiano, estoy en pecado, pero bueno, sé cómo lo que tengo que hacer, a ver si cojo fuerza, ora por mí. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que un cristiano diga eso? Eso no es un cristiano, eso es un derrotado. ¿Cómo un cristiano? Y no estamos diciendo de que el cristiano puede tener momentos malos, ¿verdad? Momentos de presión, claro que sí. Pero que esté atrapado por el pecado cuando ya ha sido liberado del pecado, algo raro hay ahí. Entonces, ¿qué hace? Pues la palabra. La gente me vino diciendo, oye, es eso que tú estás diciendo no es correcto, mira lo que dice la Biblia. Y utilizaban la palabra, y sí, ya, claro, la quieres sacar en contexto. No, no, explícanos lo que tú quieres con la Biblia. Y yo iba con mis versículos, y ellos me decían, sí, pero lee anteriormente, después de esto. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo aquí? Tú no ves que hay una contradicción aquí con lo que tú estás diciendo. Y ellos utilizaban ¿el qué? La espada, me estaban pegando espadazos. Y a mí me sentía, pero estos que se han creído, se piensan que yo soy pecador, porque me trataban como un pecador. Después de 22 años como pastor, me tratan como un pecador y yo estaba ahí. Estos son tontos. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo voy a ser yo pecador? ¿Cómo voy a estar yo condenado? ¿Cómo voy a...? Si yo... Y la palabra, ¡pam! 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 Empezó a derribarme y vamos, era una lucha frontal con la verdad. Y cuando yo me di cuenta de que yo no tenía argumentos, esos argumentos estaban ahí amontonados, aprisionados y que me di cuenta, fue la palabra la que rompió los argumentos y me dije, Dios mío, y me hizo arrepentirme de toda mi altivez, de todo mi orgullo, de cómo había estado manejando toda mi vida con mi corazón, cómo había sido esclavo. Me di cuenta de todo, me di cuenta de qué era mi naturaleza, me di cuenta de todo y dije, wow. Y ahí empezó algo nuevo, ahí empezó algo nuevo. Entonces, bueno, dos opciones. Uno, a lo mejor
te estamos dando espadazos con la palabra, bueno, está bien, vamos a derribar todos esos argumentos para que realmente creas. ¿Y qué? Y vengas al conocimiento de Cristo, porque la verdad te hace libre. O ya eres libre, vamos, si quieres, ¿verdad? Ser útil y quieres pegar caña al enemigo, a esos argumentos, prepárate con la palabra. Vamos, no te preocupes, has perdido un combate, nada, tranquilo, a fortalecerte, a entrenarte, a seguir. Así lo hice yo. Yo recuerdo al principio, cuando entrábamos aquí, subían gente que llevaban años luchando contra todos esto, y yo estaba y me pegaban y me decían, y este versículo, y yo quería salir con orgullo y con eso, y me daba cuenta. Ya, me falta. Tengo que conseguir los versículos, Y todavía sigo. Hoy estoy con Efesios y me vuelvo loco porque es que son capítulos enteros que hablan de la salvación. Son capítulos enteros que hablan y que digo, ¿cómo leía yo esto? ¿Cómo entendía yo esto? Bajo el prisma de un evangelio errado, donde el hombre, porque el problema es que, ¿cómo nos ata Satanás? Nos ata creyéndonos, haciéndonos creer que nosotros somos capaces de poder hacer las cosas. ¿Qué les pasa a los judíos que no han creído en Jesucristo? Ah, no, eso no es cierto. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo no nos íbamos a dar cuenta? ¿Cómo no vamos a creer? Eso es imposible. Somos hijos de Abraham. ¿Cómo no? No, la palabra nosotros entendemos, conocemos el hebreo hasta el pie y entendemos. Y esa altivez, esas estructuras colocadas aquí desde la antigüedad y ¡pum! Están bloqueando para que las personas no crean. La palabra. Yo de verdad, claro, yo me río. Hay muchos que vienen y se ríen de mí, de los cuentos, de todo esto. Y digo, wow, ¿qué es lo que te pierdes? Porque cuando uno ya dice, va, ya está, tengo que averiguar y empieza a revisar la palabra bien, seriamente, y se pone a analizarla y se da cuenta de que desde Génesis hasta Apocalipsis habla de lo mismo. La palabra habla de Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo es la palabra. Porque ese es el poder que tenemos. El poder que nos ha dado a nosotros no es un poder que, oh, en el nombre de Jesús, que lo utilizan como talismán, que yo no sé qué pensamos, porque yo también lo hacía, ¿no? Parece como que cuando dices en el nombre de Jesús se desatan unas fuerzas espirituales y en el nombre de Jesús, ¿qué? Si Jesús no te lo ha dicho, ¿por qué va a haber algún poder? En el nombre de Jesús, si es que Dios te lo ha dicho. Oye, mira, Jesús te está mandando a hacer esto. Ve, en el nombre de Jesús, porque Jesús me ha mandado a hacer esto. Pero lo utilizamos como si eso tuviera poder. Ah, que me toque la lotería en el nombre de Jesús. Y no te toca. Digo, ¿qué ha pasado? Bueno, esa es la metafísica, que utilizan la boca y las palabras, ¿verdad? Un mantra, ¿sí? Utilizan ahí como si eso fuese, porque el nombre de Jesús tiene poder y parece como un cañón, ¿verdad? Que cuando decimos Jesús, ¡wow!, sale el poder. No, el poder es que yo soy su siervo, Él me manda, y si Él me manda, Él es el jefe. Oye, me ha mandado Jesús, vengo en el nombre de Jesús para que hagas esto. ¡Wow! Te manda Jesús. Eso es el nombre de Jesús. Delega en mí, en algo que me ha mandado a mí. Ahora, ¿cómo me dice eso? Como yo lo piense, como yo lo siente. En su palabra. En su palabra. Carolina, bendiciones. Entonces, ¿cuál es el arma? El arma es la palabra. La palabra de verdad. La espada. La palabra. Sea la luz. Y no hay nada que impida que la luz venga. Cuando viene la luz, las tinieblas no pueden resistir, no pueden resistirse.
Ese es el poder. Por eso es poderosa, porque es de Dios. Sea la luz. Y ¡bum! Todo se pone en orden. La luz coloca el orden. Las tinieblas están ahí trayendo desorden, oscuridad. No se ve y sea la luz. ¡Bum! ¿Qué hizo la tierra para recibir la luz? Nada. Estar ahí y de repente la luz le vino. ¡Bum! Y ordenó. ¿Qué has hecho tú cuando ha venido la luz? Nada. La luz vino y te cambió, te ordenó, te quitó de la esclavitud para llevarte a servidumbre. Sea la luz. Pero más potente, Gerardo, esa es muy pequeñita, eso es una linternita. Sea la luz. Amén. Entonces, el contexto de todo esto es que había algunos que se estaban resistiendo y Pablo fue a por ellos. Sabía que un, un garbanzo pocho arruina todo el cocido. Una manzana pocha dentro de un... arruina toda la fruta. Y él lo sabía. Y para cuidar, uno, a ese garbanzo, porque como Dios le dio la oportunidad a él, él era perseguidor de la iglesia, permitió que muriera Esteban. Por su celo religioso. ¿Cómo este puede seguir a Cristo? Estos son blasfemos, tienen que morir. ¿Cómo que? ¿Cómo que tienen que los gentiles convertirse? Dios le dio la oportunidad, él sabía y era misericordioso. Y él aplica. Dice, vamos, mira, sí, no importa lo que hayas hecho. Vamos, y esto es una invitación para ti si has estado peleando y has estado ahí. Vamos, ya tienes tiempo, arrepiéntete y acércate a la palabra. Y deja ya de pelear y empieza a luchar con el bando de luz. ¿Verdad? No, ya sabes tú qué estás haciendo, qué, a quién le estás hablando del otro, a quién le estás diciendo, cómo estás maquinando para que tu iglesia se divida, cómo. Somos conscientes, sabemos cómo el mal funciona. Ya date cuenta y arrepiéntete. Y ten la esa de decir, es verdad, he sido utilizado por el enemigo, he estado ahí, mi corazón falso, date cuenta. En el nombre de Jesús, porque es lo que quiere Jesús, que te des cuenta. Y él hizo eso. Dice, pero si no, ten cuidado, porque voy a ir contigo con toda la verdad y te voy a exponer. Esas gentes, estos falsos profetas que suelen estar en las iglesias con cara de santos, ¿verdad? Que a la cara son así, hablan la palabra, y oye hermano, hay que no sé qué. Y cuando piden voluntarios son los primeros, esto lo otro, pero que luego por detrás lo único que hacen es estar ahí machacando, criticando y llevando toda la basura, ¿verdad? Estos, ¿no? Hay que destaparlos. Y esto es lo que estaba diciendo Pablo. Digo, voy a ir, ¿eh? Tenéis tiempo, porque yo soy muy bueno. Y te voy a descubrir. No te creas que te vas a marchar de Corintios con cartas de reconocimiento para que vayas a otra iglesia y sigas haciéndolo. No, no, te voy a descubrir bien para que no sigas estando en iglesias cristianas. Y hay que descubrirlo, eso de que la misericordia, pobrecito, a ver si se salva. No, que deje de ser lobo, o que se coloque una piedra de molino y se eche al mar, dice la palabra. Pablo estaba, ahora, primero trabaja la misericordia. Y luego la valentía, porque enfrentarse a estos no te creas que... porque son malos y quieren destruir. Y no les importa cómo utilizar. ¿Cómo eran los fariseos de aquella época? Habéis escuchado, habéis estudiado Hechos, ¿verdad? Le esperaban en los caminos para matarle. ¿Cómo? Pero no eran hijos de Dios. No eran creyentes que se escondieran para matar a Pablo. Lo esperaban en el barco. Estaban preparando ahí y tuvo que ir por otro lado porque se dio cuenta. Dios le reveló y dice, no vayas. Porque te están esperando todos estos. No, no eran asaltantes que querían robar el dinero. Querían quitarle del medio por celo, por estructuras y fortalezas religiosas. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Y si no te pones, el enemigo va a querer también utilizarte. Y te mete en tinieblas, y te mete y te hace hacer daño.
Ya. Ahora, ¿en qué bando estás? ¿En el bando de la luz o en el bando de las tinieblas? Si estás en el bando de las tinieblas, ten cuidado, porque como no te arrepientas, el lugar a donde vas a ir a la eternidad, y no se trata de que puedas ser bueno por tus propias cuentas, se trata de que te liberes a través de arrepentirte. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y sí, yo sé que estas fortalezas por las cuales luchamos y que trabajamos con la palabra a veces traen mucha incredulidad y te hacen decir, este tío calvo con gafas que se está creyendo, este español listo que se tiene toda la verdad. Yo sé, porque ya a mí me pasa, no conmigo, con otros. Deja que la palabra sea la que te hable. No, no me escuches a mí. Vete a la palabra. Vete a la palabra y la palabra ya hará el trabajo. Trae, discute conmigo si quieres. ¿Dónde estoy equivocado? Pero con la palabra. Ven y mira, la palabra dice esto. Estás equivocado. No. Y así aprendemos los dos. Porque sí puede ser que esté equivocado. Claro que sí. Tengo un corazón y una mente humana. Todavía estamos bajo la carne. Pero no militamos en la carne. Nosotros militamos con nuestro Señor. Estamos en Cristo. Y Él, la palabra, es la que actúa en esta lucha. Amén. Entonces, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Bueno, 6:26, hasta aquí el estudio de hoy. Ahora me gustaría preguntas, dudas, cuestiones sobre esto. Interesante, guerra espiritual, ¿verdad? Este versículo se utiliza para la guerra espiritual y mucha gente se pone a hacer guerra espiritual en oración. ¡Pum! Y empieza a machacar a los demonios, a los demonios. La guerra espiritual tiene que ver con la verdad. Predica, déjate. Sí, ora para que tengas un corazón dispuesto para que Dios te pueda fortalecer ese corazón y seas uno con Él y sepas que estás fuerte, que seas valiente. Pero la batalla, ¿qué pasaría si los soldados se quedaran, verdad, y no dispararan las balas? Y solo pensaran, ay Señor, que dispara tú las balas. No, es la palabra. De nada nos sirve estar con nuestra armadura, recibiendo, ¿verdad?, todos los balazos, todas las mentiras, y no utilizamos nuestra espada, que es la de la ofensa, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Cómo vas a derribar un argumento a través de la oración? No, hay que predicar, ¿verdad? Hay que hablar, hay que llevar a las personas a la palabra. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Vamos a quitar el desconocimiento que tiene la gente de Dios. Y vamos a mostrarle cómo es nuestro Dios. Sí, tenemos que mostrarle cómo tan bueno es nuestro Dios. No, no es como lo pintan. Ese Dios malo, guerrero, asesino, cruel, que nos quiere tener ahí, que en cuanto hacemos una cosa mal nos castiga y nos va a llevar al infierno. No, esa es el mentira. Esas son las mentiras que están atando a las personas. Tenemos un Dios bueno que nos rescata de nuestra naturaleza vana que nacemos. Que no nos dice que hagamos nada porque Él lo hace todo. Ya lo hizo Él todo. Simplemente déjate abrazar. No dudes de su abrazo. No dudes de lo que ha hecho. Déjate, acércate y Él que te abrace y que te ame y que su palabra te diga todo lo que ha hecho y todo lo que va a hacer. No te tiene en cuenta tus pecados. No que tengas que hacer tú algo para que no te tenga en cuenta. Ya lo hizo Él. Vamos a hablar de nuestro Dios. Tenemos que hablar de nuestro Dios. Amén.